Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase al respecto del dibujo técnico dentro de la asignatura de expresión gráfica para hoy 7 de abril de 2018. Manera de objetivo de este ejercicio, básicamente vamos a dejar muy clara la diferencia entre el dibujo artístico y el dibujo técnico, en donde por medio del dibujo artístico se hace comunicación de ideas y sensaciones. ¿De acuerdo? Mientras que desde la óptica del dibujo técnico comunicamos información técnica exacta, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de esta videoclase es aterrizar esos conceptos de comunicación de información técnica exacta, fundamental dentro del aspecto ambiental, en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de, por ejemplo, acueductos, plantas de tratamiento petaris y otro tipo de elementos en donde hay un mix entre el aspecto arquitectónico y los aspectos constructivos. Bien, ¿qué temas vamos a tocar dentro de esta videoclase? Entonces vamos a hablar de la normalización, de la normatividad técnica colombiana, de las NTCs, de la terminología amarrada a las NTCs del dibujo técnico, del manejo de escalas, formatos, rotulado de planos, dimensionado y tolerado geométrico, cerrando con un tema súper importante de la proyección ortogonal. Bien, arranquemos. Entendemos que la normalización se conoce también como estandarización y que básicamente tiene como objetivo establecer un conjunto de normas y preceptos aplicables a los procesos de diseño, fabricación, operación, mantenimiento de partes y productos donde se establecen indicaciones, símbolos, tolerancias, dimensiones, acabados, pinturas, protecciones entre las diferentes normas internacionales, dando una coherencia de la lectura técnica entre los diferentes países y entre las diferentes áreas que pueden llegar a utilizar un equipo. Entonces, el que diseña una Petari entrega unos planos para que el que la fabrica, para el que la opera, para que el que la mantiene, tengan la misma información en función de aprovechar y utilizar de la mejor manera posible la vida útil de ese elemento. Bien, dentro de la normalización en el mundo, veámoslo desde lo general, pues, desde lo más grande, lo más pequeño, entendemos pues que está el ente más importante en el mundo que es la ISO, el International Standard eh, Organization, que básicamente tiene como objetivo que las aplicaciones que se hagan a mano, pues con escuadra, lápiz o se utilice un ejercicio CAD, cumplan unas reglas que permitan la comunicación para los que diseñan, fabrican, operan, mantienen equipos. ¿De acuerdo? O sea que no solo tiene que ver con el tema ambiental, sino que va un poco más allá. Bien, en ese orden de ideas, pasemos entonces al punto número 2 de nuestra agenda y tiene que ver con las normas técnicas colombianas. Las normas técnicas colombianas NTC, pues básicamente son el estándar aplicable en el país por medio del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización y CONTEC, que es miembro de la Organización Internacional para la Normalización ISO, donde se homologan las normas internacionales. Pues básicamente desde el reglamento del ICONTEC barremos los siguientes 6 ítems cuando se requiere la creación de una nueva norma. Pues por un lado hay un estudio prenormativo donde la comunidad interesada es escuchada y se genera se visibiliza
la necesidad de una nueva norma, de normativizar un proceso, etcétera, etcétera. El ICONTEC da respuesta con un anteproyecto donde el correspondiente comité técnica evalúa la norma internacional de presentarse. Después hace una consulta previa donde se escuchan a los interesados, pero ya dentro de un rigor mucho más caracterizado, en donde se define si hay una norma internacional que cobija el ejercicio o si por el contrario hay que hacer la creación de una norma. Pasando después a una postconsulta pública donde se estudian las observaciones de carácter técnico sustentadas, y en el punto 5 se hace un estudio por parte de ese consejo técnico en donde no solamente participan personas del ICONTEC, sino también representantes de las más importantes agremiaciones, como lo comenté en el punto número 1, de la comunidad interesada. De tal manera que se hace un estudio técnico en donde se revisa la norma o se compara contra la norma internacional y debe existir, se hace una traducción, una apropiación pues de la norma ya sea americana o europea. Y terminamos con el punto 6 donde hay una ratificación de la NTC por parte de un consejo directivo y ese consejo directivo siempre es diferente o está integrado por personas, por miembros que son diferentes a los que son, a los que participaron del consejo técnico. Bueno, pero cerrémonos más y limitémonos más en lo que nos atañe, que tiene que ver con el dibujo técnico. Entonces, hay diferentes normas técnicas colombianas, NTCs, que tienen que ver con el dibujo técnico, como la 1580, como la 1831, la 1912, la 1832, la 1914, y las vamos a explorar, pero se las voy a mostrar desde una manera coherente respecto a lo que tiene que ver con el dibujo técnico. ¿De acuerdo? Entonces arranquemos con la terminología, con la taxonomía que nos va a permitir que hablemos el mismo idioma. Entonces, por un lado, hay unos tipos de dibujo. El dibujo técnico, en donde hay un plano terminado, ya sea a mano, o sea, con instrumentos, o por medio de una herramienta CAD y un lineal o a mano alzada, en donde pues se deben cumplir en uno u otro caso las diferentes normas, las diferentes NTCs. Hay una nomenclatura y una terminología particular para el dibujo técnico que permite la coherencia y la lectura, o sea, la construcción de documentos o la lectura de dichos documentos en diferentes escenarios, idiomas, latitudes, de tal manera que dicen exactamente lo mismo, porque la información que lleva el dibujo técnico es información exacta. A diferencia del dibujo artístico, no hablamos de sensaciones, sentimientos, sino de datos exactos. Entonces, dentro de esa terminología, arranquemos con el concepto de una representación descriptiva, en donde se estudian los sólidos en el espacio y se proyectan vistas. Más adelante vamos a estudiar juiciosamente esas vistas ortogonales. Partimos de una perspectiva que puede ser cónica o central o axonométrica. La cónica central en el tiempo ya no tiene tanto uso, ¿ok? He visto una que otra aplicación en aspectos como publicitarios, pero dentro del aspecto técnico que nos compete en la diseño, fabricación, operación, mantenimiento de equipos del índole ambiental, básicamente trabajamos con perspectivas axonométricas ortogonales, donde la isométrica, o sea, con inclinación a los 30 grados, es la representación de los cuerpos sólidos más común. También hay una dimétrica, una trimétrica, lo veremos a continuación finalizando en el tema número 9. Vamos a entender cuál es la dimétrica, la trimétrica, llegaremos a la isométrica, es fácil de entender. Y también hay una oblicua en donde está la versión militar o caballera que entraron también en desuso. Dentro de esa terminología, pues hay una caracterización específica en donde se definen cómo se deben llamar las partes en los ensambles, cuál es la simbología
si estamos trabajando en sistema americano o europeo, cómo en cada uno de esos sistemas, cómo se deben dibujar las vistas. Mm, y vamos a entrar a las escalas. Entonces, básicamente la NTC 1580 habla de las escalas, que son la relación entre la dimensión lineal versus la real, y nos habla de escalas de ampliación, reducción y escalas naturales. Entonces, pues sí, la escala natural es la relación uno a uno, en donde yo dibujo un elemento que mide exactamente lo mismo que lo que estoy dibujando. Unas de ampliación y otras de reducción, dependiendo del tamaño de lo que tengo versus el tamaño que voy a ofrecer en el papel. Entonces, importante entender que una designación que también está normalizada, si es una escala natural, es una escala 1, 1, que si la escala de ampliación se representa por x 2.1, quiere decir que estamos ampliando 2, 3, 5, 10, 20, 50, etcétera, etcétera, a 1. Quiere decir que en cambio las de reducción son 1, 2 puntos x, donde x puede ser 2, perdón, 2, 5, 10, 20, 100, 1000, 10.000, para representar una ampliación o una reducción. Eh, es importante entender que esta designación debe incluirse en el rótulo, que en el rótulo, como lo veremos a continuación, se define cuál es la escala general y que a veces necesitamos hacer escalas particulares para mostrar detalles importantes. Entonces, en el rótulo va la escala general, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, las de ampliación son 50-1, 5-1, 20-1, 2-1, 10-1, son las más típicas, mientras que la de reducción tenemos 1-2, 1-20, 1-200, a 2000, 1-5, a 50, 500, a 5000, a 10, a 100, a 100, a 10.000. Todo esto dentro del marco de la NTC 1580. Por otro lado, tenemos los formatos y básicamente esta es un resumen de la NTC 1001 en donde nos recomiendan el uso adecuado de los documentos técnicos, entendiéndolo como planos o esquemas. Estos planos, la recomendación es que se guarden, si están en medio físico, en una AZ, se plieguen, ya lo vamos a ver cómo, y se guarden entre unos bolsillos y se archiven de manera juiciosa y que cada vez que se abren se traten con cuidado. Entonces que no los coja el mecánico pues con esas manos llenos de óxido y con casi que pues va a soldar pues al lado de los planos porque los va a quemar. La invitación es a que cuidemos esta documentación técnica que es fundamental en los ejercicios de operación, de mantenimiento, de fabricación, hasta de diseño. Bien, como les comentaba, esta norma, esta NTC, tiene como objetivo definir los tamaños de los diferentes formatos de uso a nivel nacional. Entonces está el A0, que equivale a 16 formatos A4, que el formato A4 mide 210 por 297 milímetros, que 8 formatos A4 tienen el tamaño de un formato A1, ¿ok? Tenemos el A2, el A3 y el A5, que es medio A4. El formato A4 es el más parecido a un tamaño carta. No tiene las mismas dimensiones de una hoja tamaño carta, pero es muy parecido. Y básicamente la norma termina indicándonos cómo se deben plegar, cómo se deben doblar, para que queden todos como si fueran un tamaño A4 y se guarden correspondientemente. También está estandarizado en la NTC 1687 las márgenes. Entonces, hay una recomendación para que al costado izquierdo se deje un espacio del orden de 20 milímetros para que podamos grapar, ¿cierto? Este documento. Y en los otros lados, generalmente la propuesta son 5 milímetros.
Tiene unas tolerancias, entonces para el formato A0 y A1 de más o menos 3 milímetros y para los del A2 a la 5 de más o menos 2 milímetros del tamaño pues de esas márgenes. Por otro lado, el rótulo debe tener tres ítems obligatorios. El ítem A, que lo pueden ver en estas tres posibilidades. En esta, por ejemplo, el A está así, o así, o así. En estas dos el A es igual. Tiene que ver con ítems indicativos, que son los antierrores de interpretación con identificación de la escala general, del método de proyección, de la unidad de dimensión lineal. Entonces aquí decimos, mire, estamos dibujando en escala 50:1 y lo que estamos dibujando equivale a metros o a pulgadas o a lo que definamos y estamos dibujando en sistema americano. Entonces, la vista que estamos proponiendo es o la superior o la inferior. Entonces, es fundamental para eh, evitar errores, definir en qué tipo de sistema se está dibujando. Por eso la importancia del ítem indicativo. El B, que en este ejercicio está así, aquí está así y así, aquí está así, los tres ejercicios diferentes, las tres posibilidades que ofrece la norma nos obliga pues a que tenga que ser siempre el rótulo con la misma división. Están los ítems técnicos como acabados superficiales, tolerancias geométricas, tolerancias generales, y por último está el ítem C, que aquí está en la parte superior, aquí en la lateral izquierda y aquí lateral izquierda, pero en la parte inferior, donde van los datos de la empresa, versión, quién revisa, quién aprueba, quién dibuja, fechas de emisión y revisión, concatenando y dando coherencia con el manejo dentro de la ISO 9001 del manejo adecuado de los documentos técnicos. Termino pues con el tema de dimensionado y tolerado geométrico, indicando que hay una cohesión entre la norma técnica colombiana o cualquiera de las diferentes NTS que vamos a revisar y la ISO correspondiente. Por ejemplo, la ISO 1831 habla del dibujo técnico, tolerancias geométricas de forma, de orientación, de localización y alineación y está amarrada con la ISO 1101 sobre el Technical Drawings. Geometrical tolerance of form, orientation, localization, and run out. Entonces, el mensaje aquí es que no nos estamos inventando nada y que no es que la universidad quiera enseñar el dibujo de una u otra manera, sino que simplemente nos acogemos a normas técnicas internacionales que están soportados por medio del ICONTEC por una NTC o norma técnica colombiana. Para finalizar, vamos a hablar de la proyección ortogonal. Allá les hablé de una manera muy general y aquí lo vamos a ver de una manera muy particular en función de construir. Pues básicamente en el dibujo técnico debemos utilizar un tipo de proyección específico para que podamos representar objetos tridimensionales en vistas bidimensionales manteniendo su verdadera magnitud y forma, ya que si las dibujamos tal como lo percibimos con el ojo humano tendríamos una distorsión y por ello serían imposibles de construir en la realidad. Porque los objetos físicos son tridimensionales y los planos que hacemos son bidimensionales. Entonces lo que hacemos es una traducción entre ese mundo sólido y el papel, de tal manera que lo que diga el papel sea lógico y coherente. Por esto mismo, en el tipo de proyección utilizado en el dibujo técnico, y básicamente y de manera importante, hoy por hoy lo más utilizado es la manera ortogonal, que se deriva de la base griega orto, que quiere decir recto, la cual consiste en la inclusión de dos o más planos paralelos u oblicuos que dependen de las dimensiones reales de los objetos y se convierten en vistas, que luego se traspasan en una escala en el plano. Ese sistema se basa en la representación del espacio 3D mediante unos espacios cartesianos X, Y y Z, junto a un punto de origen representado en una vista bidimensional llamada isométrica. Bien, entonces avancemos para que vayamos entendiendo
este tema es muy sencillo. Entonces vamos a partir del sistema más fácil. Acuérdense que cuando estábamos viendo la caracterización, hablábamos de tres sistemas, el triédrico y el isométrico. Entonces arranquemos con el más fácil, que es el diédrico de proyección. Entonces básicamente la proyección ortogonal, la base tiene básicamente dos planos base, uno horizontal y otro vertical, los cuales se intersectan formando un ángulo recto entre ellos. Al girarse el plano vertical hacia el horizontal, obtenemos una representación bidimensional de estos planos, ¿sí? Limitados por la línea corte entre estos dos, o también llamada línea a tierra. Este sistema se denomina diédrico o de los dos planos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos en la realidad lo podemos mostrar en dos planos, entendiendo que el eje que se construye desde el cruce de estos dos planos es el que permite que hagamos una rotación. Entonces vemos primero la vista PB, giramos 90 grados y tenemos de manera perpendicular a nosotros como observador la vista PH. Bien, entendiendo lo inmediatamente anterior, entonces podemos decir que sobre estos planos ortogonales se representan los objetos que se encuentran dentro del espacio, y esa representación corresponderá a la proyección de la forma del objeto sobre cada plano mediante proyecciones perpendiculares respecto al plano en el cual se proyecta. En la figura que les presento vemos la representación de un punto en ambos planos de proyección. Entonces, sobre el plano PB tenemos un punto que se deja ver como si fuera un punto. Si giramos 90 grados, quedamos perpendiculares al plano PH, tenemos ese mismo punto, lo vamos a ver como un punto. Perfecto, avancemos. Salgamos de un punto y pasemos a una línea. El mismo concepto utilizado para proyectar el punto se utiliza para proyectar, en este caso, una línea recta. Dependiendo de cómo se posicione, se puede representar en el plano como un punto. Entonces, esta línea recta que estamos viendo acá, si la vemos proyectada en el plano PB, la vamos a reconocer como una línea. Pero si la vemos proyectada en el plano PH, la vamos a ver como un punto. ¿Ok? Entonces, en este plano la vemos como una línea y en este plano la vemos como un punto. Por lógica, si la recta se representa como punto en alguno de los planos, en el otro estará en verdadera magnitud. Importante que nos llevemos a este concepto de la verdadera magnitud, porque en las diferentes vistas solo podemos acotar lo que se vea en verdadera magnitud. ¿Ok? Bien, avancemos. Vamos a cambiamos la línea recta. Esta vez estamos colocando otra línea recta que no se represente en un punto en ninguno de los dos planos, de tal manera que en ninguno de los dos casos, tanto en el plano PB como en el plano PH, la vamos a ver en verdadera magnitud y tendremos que agregar un plano extra que sea paralelo a la recta para verla en verdadera magnitud. En el esquema se muestra una representación de la recta diagonal en los dos planos, horizontal y vertical. PB vertical, PH horizontal. Ok, entonces avancemos. Mediante estos conceptos básicos podremos representar una figura plana. También dependiendo de la posición en la que esté el plano en el espacio, este puede mostrarse como proyección en tamaño verdadero o también de canto o filo, ya que por lógica es imposible representar un plano como un punto, como lo vimos en el ejercicio anterior. En el esquema de abajo vamos a encontrar, en este esquema que les presento,
eh, que la forma plana es paralela al plano vertical, lo cual implica que su proyección se mostrará en verdadero tamaño y forma. Entonces, para el plano vertical estamos viendo un cuadrado, mientras que para el plano horizontal vemos una línea que tiene dos puntos en sus extremos, como lo estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Pero ahora hagamos un cambio. A diferencia de la recta en la cual su proyección como punto garantiza su verdadera magnitud, en el que el plano esté de canto o de filo, en uno de los planos no quiere decir que el otro esté en tamaño verdadero, sino que dependerá de la figura plana, de que si la figura plana es paralela o no al plano que se proyecta de canto. ¿De acuerdo? Observen que eh, esta línea y esta línea son más largas que esta y esta, que son sus proyecciones sobre el plan, sobre el plano vertical. Como en el ejercicio anterior sí sucedía, ¿de acuerdo? De tal manera que ¿cómo confirmamos que está en magnitud verdadera? Porque en la vista eh, que está a 90 grados del anterior, ¿cuál está a 90 grados del plano vertical? El plano horizontal. El plano horizontal nos muestra una línea inclinada. Como no es una línea horizontal o vertical, nos está indicando que el plano que está a 90 grados no está mostrando la vista en magnitud verdadera. Utilizando los conceptos anteriores podemos ahora representar un volumen tridimensional en el espacio. Recuerden que estamos trabajando en el espacio diédrico, con el plano horizontal y el vertical. En este caso, por lógica, no se puede representar de canto, sino que las proyecciones siempre serán planas. Dependiendo de la posición de la figura en el espacio y de su forma, podremos ver todas las caras en tamaño verdadero, solo algunas o incluso o ninguna. En esos casos debemos colocar los planos auxiliares paralelos a la cara para la cual queremos conocer la magnitud verdadera. Entonces, este cuerpo físico tridimensional lo vamos a ver como un cuadrado en el plano vertical y también como un cuadrado en el plano horizontal. ¿Ok? Bien, avancemos. Aquí esto ya se pone interesante. Ahora veremos cómo representar una recta y un volumen de acuerdo a su posición en el espacio y forma. En este caso tendremos una recta proyectada en el plano horizontal y vertical, siendo coherentes con lo que nombramos anteriormente en el slide anterior. Pero se agrega un tercer plano vertical, el cual es paralelo a la recta, y al proyectarla en este obtendremos el tamaño verdadero, en magnitud verdadera. Nótese que el esquema del lado derecho, donde el tercer plano está plegado hacia el lado derecho respecto de la vertical. Entonces, aquí tenemos el plano horizontal, tenemos el plano horizontal en verde, el plano vertical en azul, en cian, y en naranja claro tenemos un tercer plano. Esta línea inclinada la se estaría proyectando en su magnitud verdadera en este plano, y en ninguno de los otros dos estaría mostrándose en magnitud verdadera. Al soltar, al plegar estos planos que están aquí mostrando esta línea que está en el espacio, al desplegar estas vistas, tenemos el plano vertical, horizontal y esta proyección donde estamos encontrando en magnitud verdadera esa línea.
Si observamos ahora la figura que les presento, veremos que fue necesario agregar otro plano de proyección a fin de que nos permita tener una visión más clara y poder tener la verdadera magnitud. A este tipo de proyección la denominamos triédrica o de tercer diedro. Lo mismo sucede con la forma tridimensional representada en el esquema que les presento en este slide. Resumiendo, el sistema diédrico se basa en dos planos que al plegarse forman un ángulo recto, horizontal y vertical, donde se proyectan los objetos, mientras que en el sistema triédrico, que es una variante del primero, solo que se agrega uno o más planos auxiliares para revelar magnitudes y tamaños verdaderos. Entonces tenemos el sistema triédrico de proyección. Básicamente es aquel que nos permite representar las tres dimensiones de un objeto en un plano bidimensional y que están basadas en el sistema diédrico, como lo vimos anteriormente. En el caso del sistema triédrico, eh, nos tomamos pues la posibilidad de permitirnos que al menos obtengamos una magnitud en verdadero tamaño y forma mediante el uso de vistas auxiliares. El sistema triédrico representa un objeto eh, como lo vemos aquí a continuación. Entonces, tenemos un cuerpo físico eh, y lo vemos desde tres perspectivas, cada una es perpendicular a la otra y podemos ver aquí esta caracterización de perpendicularidad. En el sistema de caras del objeto se proyectan tomando como referencia sus lados y los puntos en tres planos que generan tres dimensiones sobre las coordenadas X, Y y Z. Tenemos entonces un plano horizontal o de planta, en este caso en color verde, un plano vertical o de frente de color naranja y un plano de perfil o vista lateral en color azul. Si proyectáramos las líneas imaginarias desde los puntos principales del objeto hacia la cara de cada plano, tendríamos lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces tenemos las vistas y tenemos cómo se proyectan cada una de las geometrías o cambios dentro del sólido. Bien, entonces aquí ya llegamos al sistema ortogonal partiendo del sistema triédrico. En este caso tenemos un sistema de proyección llamado ortogonal, donde la línea de la vista del observador siempre será perpendicular a cada plano de representación a las principales superficies del objeto proyectado. Y es el que nos permite, pues, haciendo coherencia con lo inmediatamente anterior, llegar a este resultado. Si desplegamos o batimos los planos del ejemplo anterior, notaremos que cada vista del objeto se puede representar en el espacio bidimensional y por lo tanto puede ser dibujado. Cada dibujo del objeto representado en el plano determinado se denomina vista. Notaremos también que el tamaño verdadero de las diagonales del objeto solo son visibles en este caso en la vista de frente, en la de color naranja. Es importante consignar además que para que esto funcione, las vistas deben calzar entre sí, o sea, es decir, que las distancias entre la planta y el frente y el perfil deben ser las mismas para que haya correspondencia entre una y otra. O sea, se deben dibujar a la misma escala para que podamos hacer los diferentes análisis y estos trazos que están ustedes viendo acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a finalizar contando pues de que las vistas principales de un objeto se pueden presentar ortogonalmente, de acuerdo y cumpliendo las caracterizaciones de la ISO, en una vista isométrica y dibujando no solo tres, sino varias vistas, permitiendo identificar todos y cada uno de los elementos particulares del cuerpo físico y a veces llegamos a tener la necesidad de hacer cortes o detalles para mostrar caracterizaciones fundamentales. Estimados estudiosos, muchas gracias por su tiempo. Recuerden que si hay dudas, inquietudes al respecto de esta conferencia, están abiertos los canales de comunicación. Muchas gracias por su tiempo y un buen día. Hasta luego.